porque lo que había puesto, y quería llamar a la facultad a ver si me podía conectar de nuevo y... a ver... Pero por suerte se acomodó. Bueno, otra vez, bueno, disculpen, pero son cosas que pueden pasar. Bien, lo que les decía, empezamos hoy la unidad de álgebra combinatoria y hasta donde quedemos la termina Noemí el viernes que viene. Ustedes rinden el segundo parcial miércoles 23 y recuperatorios de los parciales el miércoles 30. Pero de todas formas nos vamos a seguir viendo. Bueno, cualquier cosa me van preguntando, me preguntan al final de la clase, así es que voy a comenzar. Voy a compartir pantalla porque voy a trabajar sobre algunas cosas que copié y pegué y algunos pequeños problemas que agregué. Profe, ¿Sí? este tema no entra en el parcial, ¿o sí? No. Entra hasta lo que se ha dado esta semana en la práctica. Ah, bien, gracias. Creo que alcanzaron a dar radicación con complejo seguro y no sé si vieron logaritmación. Depende, hay un grupo que creo que lo vio, ya está listo para empezar ecuaciones y no sé si el otro grupo lo vio, pero hasta donde hayan llegado, eso es lo que tienen que estudiar para el parcial. ¿No está puesto los temas? ¿No están colocados en la página? Bueno, Creo que después no. lo voy a corroborar y si Habían no... dicho igual, profe, que hasta el ejercicio 4 del último TP. El ejercicio 4, ¿qué sería? ¿Radicación? No lo tengo a mano. Sí, profe, dijeron hasta el 4 o el 5, no me acuerdo del TP, pero sí, hasta radicación y logaritmación creo que también. Claro, puede ser que con radicación, seguro eso, y lo que estaba en duda es si entraba logaritmación. Bueno, ya que están, estudienlo. De todas formas, si no se llegan a, no sé si se han realizado los ejercicios en la práctica, pero bueno, les va a servir igual saberlo, lo tienen que estudiar, así es que bueno, estudien logaritmación también, pero no recuerdo bien, pero hasta ahí, no, este tema no entra, esto ya es para examen, para terminar las clases de teoría y por supuesto las de práctica para terminar de dar todos los temas que ustedes después cuando se presenten a rendir final tendrán que agregarlos. Bueno, voy a empezar entonces. Les voy a ir contando algunas cosas que, como les digo, algunas están en el apunte, la mayoría solo voy repitiendo o agregando o aclarando, y ustedes si hace falta me van interrumpiendo ahí y van preguntando. Bien. Bueno, la parte de álgebra combinatoria es toda una parte de la matemática que estudia las agrupaciones de elementos, la cantidad de agrupaciones que se pueden hacer con una población de elementos, o si tenemos una población con cierta cantidad de elementos y se toma una muestra de esa población, cuántos grupos podemos formar, cuántos grupos diferentes, cuántos grupos con elementos diferentes, con elementos repetidos. Bueno, es toda, digamos, una teoría que se llama álgebra combinatoria. En esa teoría de álgebra combinatoria entran todas estos conjuntos o agrupaciones de elementos que se llaman variaciones, permutaciones y combinaciones. Pueden ser con repetición o sin repetición. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, de lo que vayamos comentando. De todas formas, bueno, llamamos población a un conjunto de elementos que lo vamos a designar en general con el número n.
vamos a llamar una muestra de esa población o un subconjunto de ese conjunto, y en general a esa cantidad de elementos se las denomina con la letra K. Pueden encontrar a lo mejor que a la población se le llama M y a este N, o que a la población M y a la muestra K. No importa, digamos, cómo estén designados los nombres, pero hay que tener en claro qué representa la población, en este caso que nosotros en general lo vamos a trabajar como N a la población, y a los elementos de la muestra K. Por eso diremos un conjunto, por ejemplo, de N elementos que los quiero agrupar en subgrupos de K elementos. Así hablaremos después cuando vamos avanzando en los temas. Bueno, las diferentes muestras, digamos, quedan determinadas por dos aspectos. Uno es el orden. ¿Por qué? Porque puede importar el orden en la muestra o puede no importar, o sea, no ser algo determinante. Por ejemplo, si en la muestra tenemos las mismas 10 personas, no sé, tenemos 10 alumnos que se quieren presentar para 10 puestos en el centro de estudiantes. Entonces, acá el orden, o sea, si es, no sé, primero Juan, después, no sé, María, después Felipe, o si es Felipe, Juan y María, es diferente, importa el orden, porque de pronto si es para distintos puestos para el centro de estudiantes, como podría ser presidente, vice, vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4, estoy dando un ejemplo. Entonces el orden importa. Y bueno, ya vamos a ver, por ejemplo, cuándo más importa, o sea, cuando tenemos números, no es lo mismo tener, por ejemplo, en un conjunto con los dígitos 5, 6, 7, no es lo mismo tener el 5, 6 y 7, que es el 567, o tener el 765, que es el 765. Bueno, de eso se trata la diferencia entonces de orden en las muestras. Hay que ver si importa o si no importa. O por ejemplo, si queremos, a ver, ordenar, que podemos, donde no importe el orden, digo, a ver, puede ser, queremos 10 chicos o chicas, alumnos, que sean representantes todos del mismo, todos vocales, digamos, todos representantes del centro estudiante. Entonces no importa en el orden en que los nombre, como no hay una jerarquía de cargos, entonces allí no importaría, y entonces se tiene otro tipo de muestra. Y enseguida las vamos a clasificar. Y la otra característica es si puede ser que se repitan los elementos o no. Por ejemplo, si tenemos personas, no se van a poder repetir, porque cada uno, bueno, es una individualidad. Si tenemos un conjunto de, no sé, 4 dígitos numéricos, puede ser que se pida que se repitan, que se puedan repetir los dígitos, por ejemplo, que pueda estar el 1, 1, 1, 1, o que no se repitan, y si los 4 dígitos son 1, 2, 3 y 4, entonces no puede estar el 1, 1, 1, 1. Bien, entonces hay que estar, tener muy presente estas dos características, porque esto va a determinar qué tipo de agrupaciones y entonces qué fórmula vamos a usar. La combinatoria con repetición no la vamos a ver por ahora, se verá la clase que viene. Por ahora vamos a ver la combinatoria simple o sin repetición. Bueno, un tipo de agrupaciones que nos interesan son cuando se toman, o sea, dados en elementos distintos en una población, se quieren formar subgrupos con K elementos. Estos K elementos deben ser menor o igual a N. ¿Por qué?
porque si tomo subgrupos, a lo sumo son subgrupos de n elementos donde estaría tomando a toda la población. Pero si no, por ejemplo digo, tengo una población de 5 elementos, puedo tomar subgrupos de A1, de A2, de A3, de A4 y puede ser también de A5, que los tomaría a todos. Entonces, esta restricción de que K es un número menor o igual que N es importante mencionarla. Siempre que vayan a dar una definición en un examen, ya sea cualquier tipo, o la vayan a escribir, tiene que estar todo detallado. O sea, si es un conjunto con n elementos distintos y que se toman k elementos, y es importante aclarar que k es un número que puede ser igual a n o menor que n. Entonces, en este grupo que vamos a ver ahora, dos variaciones, o dos grupos, dos agrupaciones son distintas si difieren en al menos un elemento, o si tienen los mismos elementos, están puestos en distinto orden. O sea, que acá sí es importante el orden, porque se considera que se tiene un subgrupo distinto si el orden ha cambiado. Entonces, acá sí importa el orden. Bueno, en este caso lo que tenemos son variaciones de elementos de una población, llamadas también variaciones ordinarias o variaciones simples o variaciones. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Hay 4 elementos, son 4 letras, entonces la población es de 4. Queremos ver cada vez que tomamos de a 2 esas letras, cuántos subgrupos podemos formar. Entonces, n es igual a 4 y los subgrupos k es igual a 2. Como no importa el orden, podemos tener ya sea AB, acá está AB o BA, y es distinto el par AB que el par BA, porque, digamos, nos dice algo diferente si están ordenados de forma diferente. Entonces tenemos AB y tenemos BA, tenemos AC y tenemos CA, tenemos AD y DA, BD, DB y DC y CD. Digamos que se podrían formar con diagramas de árbol, o sea, escribiendo esto como A, B, C, D, y entonces a lo voy a relacionar con B, con C y con D. Luego, a B, ¿con quién lo voy a relacionar? Con A, porque no es lo mismo AB que BA. Como no se pueden repetir, hemos dicho que por ahora vamos a considerar los casos sin repetición, entonces BB no puede existir, BC sí, y BD también. Después, bueno, voy a borrar ahí. Digamos, a veces ayuda a armar estos diagramas así de árbol, ayuda a ver cuáles son los subconjuntos. Si tenemos AC, tenemos CA, CB y CD. Y luego cuando tenemos AD, vamos a tener AD con A, AD con B y AD con C. Entonces tenemos todos estos pares, para cada letra hay 3 pares, entonces 3 por 4, 12. Pero por supuesto que no vamos a poder armar siempre estos diagramas de árbol y por lo tanto hay una deducción de una fórmula para hacer ese cálculo. Porque en este caso, porque estamos armando subconjuntos de A2 o de A pares, pero si no se torna un poco más complicado. Entonces, en este caso se han obtenido 12 variaciones de 2 elementos, digamos, de esos 4 dados. Se dice entonces que son variaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2, y eso es 12. Se anota B de 4 en 2, 4,2. Bien, acá tenemos, digamos, la deducción de la fórmula, por qué
las variaciones de n elementos tomados de acá se calculan de determinada forma o con cierta fórmula. Voy a hacer una mirada rápida, digamos, para que no nos demoremos tanto en esto, pero es importante que lo miremos porque es una deducción de alguna manera. Entonces, recién teníamos 4 elementos, pero bueno, podemos tener n elementos que los vamos a simbolizar a 1, a 2, a n. En este caso, la cantidad de elementos es un número natural. O sea, vamos a llegar a, no sé, a 10, a 20 elementos, a 100, depende de lo que se quieran agrupar. Entonces, las variaciones unitarias, o sea, de un solo elemento tomados de esta población, van a ser formadas por cada uno de estos elementos. Aquí tendría una, otra, y entonces tendría n subgrupos de esa población. Por lo tanto, las variaciones de orden 1, para, digamos, de n elementos tomados de A1, coincide con poner a todos en un subgrupo, por lo tanto es igual a n. Las variaciones de a 2 elementos con k igual a 2 de una población de n elementos, ¿cómo se pueden ir formando? Bueno, acá hay otra forma de notación en vez de en diagramas de árbol, que en este caso tendría, digamos, mayor dificultad para la formación. Fíjense que se irían agrupando A1 con A2, A1 con A3, A1 con A4, hasta A1 con AN. Luego A2 con A1 porque es distinto, aunque cambie el orden y cambia lo que tengo. A2 con A3, A2 con A4, A2 con AN, y así sucesivamente hasta el enésimo elemento de la población, AN, con el primero A1, y así AN hasta AN-1. Por lo tanto, lo que tenemos son el producto, digamos, de estos dos, va a dar la cantidad de grupos de A2 que hay formados acá. Hemos puesto puntos suspensivos porque n está simbolizando un número natural cualquiera, pero desconocido. Entonces el producto de AN por AN-1 va a permitir obtener la cantidad de variaciones. Pero hemos dicho que las agrupaciones de n elementos tomados de A1 es n. Y entonces tendríamos n por n-1. Las variaciones binarias de un grupo de población de n elementos. Entonces, tomados de A2. Las variaciones de n elementos tomados de A2 podríamos resolverlas como las variaciones de n elementos tomados de A1, que vimos que es n, por n-1, que es la cantidad que quedó, digamos, en esta fila y columna como segundo elemento. Entonces, las variaciones de n elementos tomados de A2 es el producto de n por n-1. Y siguiendo así, si tenemos las variaciones de n elementos tomados de A3, vamos a tener, como continuamos haciendo la deducción, digamos, si acá las variaciones de n elementos tomados de A2 consistían en las de n elementos tomados de A1 por n-1 o n por n-1, las de n elementos tomados de A3 van a ser las variaciones de n elementos tomados de A1 menos, o sea, de A2, por n menos el número que aparece acá, el k, entonces n-2. Y las variaciones de n elementos tomados de A2, vimos que es este producto, lo reemplazamos acá, y agregamos el factor n-2. Entonces, variaciones de n elementos tomados de A3 da este producto. Y si continuamos, continuando, digamos, para un valor de k menor o igual a n, las variaciones de n elementos tomados de acá, fíjense cómo veníamos armándolo, van a ser las variaciones de n elementos tomados en cambio de este valor k menos 1, por, y acá poníamos n menos k, pero como ahora el k que tenemos es k menos 1,
Entonces quedaría n menos k menos 1. N menos k menos 1, entre paréntesis, pasa a ser n menos k más 1 si suprimimos el paréntesis. Luego, las variaciones de elementos tomados de acá es el producto de n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos k más 1. Esta es una fórmula para calcular las variaciones. Vamos a ver otra y enseguida las vamos a comparar en un ejercicio. Entonces, otra fórmula para las variaciones es, en la anterior que teníamos variaciones en elementos tomados de acá igual a n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos k más 1, o sea que era n menos k, queda así. A ver, sí, n menos k más 1. Bueno, esta es la fórmula que vimos recién. Por una cuestión de practicidad, se puede multiplicar y dividir acá por n menos k factorial, solo para dejar una fórmula, digamos, en función del factorial de un número. No empecé con el factorial de un número porque me parece algo, bueno, una función sencilla, pero ya voy a recordar algo al respecto. Si multiplicamos y dividimos por n menos k factorial, en el denominador va a aparecer n menos k factorial. Y en el numerador, como vamos a tener n por n menos 1 por n menos k más 1, lo escribo así entre paréntesis. Si le resto 1, el próximo va a quedar n menos k. Entonces, el siguiente es n menos k factorial, salvo que lo quieras seguir trabajando al factorial, y entonces el siguiente es n menos k menos 1, el siguiente n menos k menos 2, pero en realidad es el número n menos k factorial. Entonces, este número, sin, digamos, desarrollar este factorial, lo podemos escribir a todo este numerador como n factorial. Por lo tanto, queda que la fórmula de las variaciones es n factorial sobre n menos k factorial. Lo que les iba a recordar del factorial, recuerden que es una función, y bueno, hay que tener en cuenta que el factorial de 0 siempre es 1, que el factorial de 1 es 1, y que el factorial de un número n se escribe como n por n menos 1 factorial, pero en realidad es lo mismo que hacer n por n menos 1 por n menos 2 hasta el último factor posible, que es el 1. Ese es el significado de un número natural factorial, o del factorial de un número natural. Lo que les decía en este caso, que se agrega, por supuesto multiplicando y dividiendo, n menos k factorial, y si siguiéramos acá el desarrollo de n menos k factorial, tendríamos n menos k menos 1 por n menos k menos 2 por n menos k menos 3, o sea, hasta van a llegar al factor 3, al factor 2 y al factor 1. O sea que este desarrollo es en realidad n factorial. Bueno, ya tenemos otra fórmula que es cómoda también para calcular las variaciones de una población de n elementos tomados de k en k. Bien, por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo de 17 factorial sobre 14 factorial. Fíjense que usando esta fórmula, a ver, usando la fórmula n factorial sobre n menos k factorial, lo que tendríamos es el número
17... Ah, no, bueno, acá es como si se hubiese propuesto, a ver, variaciones, en realidad era un ejemplo de factorial, pero acá es como si se hubiese propuesto encontrar las variaciones, en este caso, de una población de 17 tomados de a 3. Eso es lo que el ejemplo ha dado, pero estaba mostrando otra cosa. El ejemplo lo que está mostrando es que esta notación permite simplificar los factoriales para no tener que hacer tanto cálculo. Igual las calculadoras tienen esa función, así es que bueno, la podrán usar. Pero ¿qué pasa si tenemos variaciones de 17 elementos tomados de A3? Sería n es 17, entonces 17 factorial sobre n menos k, 17 menos 3, 14 factorial, y acá tendríamos que lo mismo que está escrito acá, ¿no? Que el 17 lo voy lo voy escribiendo, escribiendo como factores, 16 por 15 por 14 factorial, y ahí paro, porque como en el denominador tenemos 14 factorial, es muy simple decir que se puede simplificar, porque todos estos factores se van a simplificar con todos estos. Entonces, simplemente estas variaciones se van a poder resolver como el producto de 17 por 16 por 15, que es 4080. Entonces, esa es, digamos, la función de escribir con esta notación a la fórmula. Y si no, la otra fórmula, que es esta que está acá, fíjense que lo que en definitiva les está diciendo para este, a ver, lo voy a hacer en otro color para este mismo caso. De esta fórmula les está diciendo, en este mismo caso, que las variaciones de 17 elementos tomados de A3 serían el producto de 17 por 16 por 15, ¿y hasta dónde llego? Tengo que llegar hasta n menos k más 1. Entonces, 17, voy haciendo los productos por 16, por 15. Este n menos k más 1 en realidad es este 3. Entonces, es el producto solamente de 3 factores. Entonces, ese es este producto y por lo tanto va a dar lo mismo que si aplicamos esta fórmula. Bueno, en el ejemplo que se da, tenemos ¿cuántos números? De 3 cifras distintas. Por eso vamos a usar variaciones, porque no se permiten repetir las cifras. Se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5, 4 y 8. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Entonces, n es igual a 5 y los números hay que formarlos con 3 cifras. O sea que la muestra es de 3 elementos. Entonces vamos a tener que aplicar las variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3 o 5 tomados de A3. Bueno, interesa el orden, por eso estamos usando variaciones. Interesa el orden porque no es lo mismo teniendo 3 dígitos, por ejemplo el 135, bueno, acá está, el 135, que si cambio el orden entre estos y escribo el 315, este es el 135 y este es el 315. Por lo tanto, como interesa el orden, estamos frente a las variaciones para obtener los grupos. Bueno, ¿cómo calculamos esto? Con esta fórmula sería hacer 5 por 4 por 3, o sea, tantos factores de este 5 factorial como diga este, entonces 3 factores. Y usando esta otra fórmula tendríamos variaciones de 5 tomados de A3, serían 5 factorial sobre 5 menos 3, 2 factorial. Cuando desarrollamos el factorial de 5, tenemos 5 por 4 por 3 por 2, y en realidad ahí puedo parar
y escribir el 2 factorial porque tengo en el denominador 2 factorial. Entonces simplifico y queda el producto de 5 por 4 por 3, que es 60. En este caso estábamos a un paso de terminar el factorial, porque 2 factorial es 2 por 1, y entonces iba a quedar 2 por 1 y 2 por 1 en el denominador, simplificando, bueno, no se veía tan facilitada, digamos, el uso de la fórmula, pero realmente ayuda. Bien, acá hay otro ejemplo. Puse que en un club se desea seleccionar, bueno, acá es de un total de 8 miembros, una comisión directiva formada por un presidente, un vicepresidente y un tesorero. ¿De cuántas formas distintas se puede elegir esa comisión directiva? Bueno, se tiene que la población es de 8, o sea, n es 8, y necesitamos formar una comisión directiva, dice, con 3 jerarquías: presidente, vice y tesorero. Bueno, es el ejemplo que les daba recién. O sea, voy a suponer que puedo tener la terna, no sé, pongamos María, no sé, a ver, qué sé yo, Pablo y María, Pablo y José. Bueno, en esta terna, este es presidente, este es vicepresidente y este es tesorero, porque hay un orden que respetar. Si lo escribo en este orden es el de las jerarquías. Sin embargo, es otra terna distinta si escribo a Pablo, María y José, porque este va de presidente, este de vice y este de tesorero. Entonces, eso es lo que les va a ayudar a diferenciar las variaciones de las combinaciones, que lo vamos a ver enseguida. Entonces tenemos variaciones de 8 elementos tomados de A3. Esto sería 8 por 7 por 6, o si no, usamos la otra fórmula, 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial, 5 factorial. Cuando hacemos 8 por 7 por 6 por 5 factorial, dejamos expresado ese factorial para simplificarlo con este y queda 8 por 7 por 6. Bueno, este número que da acá es la cantidad de ternas que puedo formar con, con 8 miembros nada más, 8 socios del club. Bueno, vamos a las permutaciones. En realidad son un caso particular de las variaciones, porque la diferencia que hay con la anterior es que la muestra o el subconjunto coincide con la población. O sea, en este caso lo que quiero no es tomar subgrupos, sino que es hacer grupos con todo lo que se cuenta. O sea, con toda la población. Por lo tanto, el grupo coincide con el número de elementos que tiene la población. O sea, que K es igual a N en este caso. O sea, que serían, en realidad, las variaciones de n elementos tomados de AN. Y si hacemos caso a la fórmula, a una de las fórmulas, esto es n por n-1, por n-2, por 3, por 2, por 1, porque es n veces el n factorial. Entonces tiene que ir desde n hasta 1. Por lo tanto, esto da n factorial. Se acostumbra a llamar permutaciones de n elementos, porque, digamos, no hay que tomar subgrupos. Son directamente agrupaciones con todos los elementos. Eso también le va a dar la pauta de que son permutaciones en cambio de variaciones, porque lo que van a querer hacer es trabajar con todos los elementos. Bueno, entonces las permutaciones de n elementos es n factorial. Acá hay un ejemplo que es bastante llamativo, porque dice cuántas filas distintas se pueden formar
con 10 niños. Y la verdad es que con 10 niños, miren el resultado, se pueden formar, ponerlos en fila de diferentes formas, 3.628.800 formas diferentes. La verdad que cuesta mucho poder imaginarse que solo con cambiar el orden de los niños se puedan formar tantas, o obtener tantos resultados diferentes. Bueno, dice acá que claro, se pueden usar distintos criterios, o sea, esto podría ser que la altura, el orden alfabético, no importa, pero queremos saber cuántas filas de 10 niños se pueden formar. Y como son los 10 niños tomados de a 10, entonces son permutaciones. Interesa el orden porque estamos diciendo que si ponemos primero, por ejemplo, por altura, y en ese caso va primero Juan, después Pablo, después María, y así sucesivamente, si después lo ordenamos por orden alfabético, y en este caso queda Juan, María, Pablo, y así sucesivamente, y después formamos otra, y otra, y otra, interesa el orden. Por lo tanto, estamos con permutaciones de n elementos. El 10 factorial, bueno, lo sacarán con la calculadora, o si no, bueno, haciendo el factorial, pero hay números que realmente vale la pena trabajarlos y simplificarlos, el factorial de ciertos números, para trabajar de forma más sencilla. Bueno, acá yo agregué un ejemplo que también es como llamativo, porque por los resultados que uno no se imagina que puede llegar a tener tantos ordenamientos diferentes. Dice, ¿de cuántas formas distintas se pueden ordenar 3 libros? Yo puse matemática, física y geometría, no importa, en un estante. Por ejemplo, que aparezca primero el de matemática, después el de física y después el de geometría, digamos, en una estantería. Entonces este sería el orden, o cuántas otras formas diferentes los puedo ordenar en un estante. Primero este, segundo este, tercero este, o de cuántas otras formas. Primero dice esos 3 libros. Entonces serían, como quiero ver, digamos, cuántos grupos diferentes o formas diferentes de ordenarlos podría ser con estos 3 libros, son permutaciones de 3 elementos. Porque no va a dar lo mismo, de pronto si yo quiero, el más importante es el de matemática, quiero ponerlo primero, pero también podría querer poner primero el de física, y entonces no me da lo mismo, en este caso, poner el de matemática, el de física y el de geometría, o el de física, el de matemática y el de geometría. Vamos a suponer que tienen importancia por alguna razón. Entonces, las permutaciones de 3 elementos va a ser 3 factorial, y esto es 3 por 2, o sea, 6 formas distintas de ordenar estos 3 libros. Bueno, acá tenemos una, otra sería matemática, geometría y física, otra sería física, matemática y geometría, otra sería física, geometría y matemática, y luego poner primero a geometría, a física y a matemática, después y geometría, matemática y física. Y acá se terminaron, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes de ordenar 3 libros. Pero miren, si sumamos 5 libros, o sea, con 8 libros, vamos a ver cómo cambia la manera de ordenar 8 libros en una estantería. ¿Cuántas posibilidades diferentes tengo de ordenarlos? Serían las permutaciones de 8 elementos. Eso es 8 factorial. Y esto es, bueno, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso es, a ver si alguien lo tiene a mano, ese número. 40.320. Bien, bien. 40.320 formas distintas de ordenar nada más que 8 libros. O sea que
parece, como les digo, increíble. Acá se pudo hacer como un diagrama de árbol para mirar los ordenamientos diferentes, pero no sería una sugerencia que se pusieran a hacer las distintas formas de ordenar los 8 libros, porque van a tener que escribir 40.000 grupos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Ahora tenemos otro tipo de agrupaciones de elementos que también consideran una población de elementos, y vamos a usar la misma letra para los subgrupos y vamos a decir que los queremos tomados de K en K, para que lo puedan comparar con las variaciones. Esto se simboliza CNK, combinaciones de elementos tomados de acá o de elementos o de K en K, tomados de K en K. Bueno, acá dos grupos van a ser diferentes si difieren al menos en un elemento. O sea que acá no interesa el orden. Nosotros en el ejemplo anterior de las permutas, de las variaciones, vimos, acá eran A, B, C y D tomados de A2. Bueno, en el caso en que acá tuviésemos, es lo mismo, A, B, C y D, pasa que lo han dado tomados de A3, pero si los quisiéramos tomar de A2, o sea, esta es la población, tenemos 4 elementos, si los quisiéramos tomar de A2, en el caso de las variaciones decíamos que es distinto el par AB que el par BA, pero en este caso va a ser lo mismo, o sea, esto es para las variaciones en elementos tomados de A2, y en nuestro caso, para lo que estamos viendo, combinaciones, es lo mismo AB que BA. En este caso, entonces, las combinaciones de elementos tomados de A2 no interesa el orden. Es como si yo les dijera ese ejemplo que les decía, a ver, tengo 5 postulantes que quieren ir a trabajar para el centro de estudiantes, pero todos van a hacer el mismo tipo de trabajo, ¿no? O van a ir a las reuniones. Entonces, da lo mismo. Si quiero de esos 5 elegir 2, da lo mismo que vaya María y José o que vaya José y María, porque en definitiva van a ir a hacer el mismo trabajo, no hay una jerarquía. Entonces, hay otros ejemplos que ya vamos a ver. Bueno, entonces acá la población de 4 elementos y se quieren combinaciones de 3 elementos. Entonces, fíjense que se acaba ahí nomás, porque A con B y con C, y luego A con B y con D, A con C y con D, y B con C y con D. Como si yo los escribiera en otro orden, en realidad estaría repitiendo lo que tengo, entonces las combinaciones de 4 elementos tomados de A3 son 4. Miren, si lo escribo acá así, tengo B, C y D. Si los quiero de A3 elementos, A lo vamos a tener con B, con C y con D. Para mirarlo a veces en diagramas de árbol ayuda. Bueno, voy completando porque pide de A3. Entonces, A, B, C. Ahí tengo una terna. AC, B. Ahí tendría otra terna que no la tuve antes. AD, C. Acá tengo otra terna que no está repetida. Y bueno, si empiezo, a ver, voy a empezar con B, un poquito más abajo. Profe, pero ABC y ACD no es lo mismo. ABC y ACB. Sí, escribí los mismos. Sí, es cierto. Gracias. A ver. ABD podría ser la que falta. Claro,
claro, podría ser A, B, D. Ese podría ser. El tema es que cuando voy a poner B, a B, si los armo de a 2, tengo B con A, B con C y B con D, pero necesito armarlos de a 3. Cuando voy a hacer B a C, es lo mismo que ABC. Entonces B a C no puedo. B a D, ya lo tengo también. B a D es este. ABD, coincide. Y así va pasando que están repetidos. Entonces, el único, a ver, tenemos ABC, ABD, ACD y faltaría ABCD. Es el único que queda, la única terna para no repetir. Entonces, quedan 4 y no hay otra manera. Bien. Bueno, algo que se puede observar es una relación entre las variaciones, las permutaciones y las combinaciones antes de que hagamos la deducción de la fórmula de las combinaciones. En realidad se pueden tomar de acá. Otra vez repito, para cuando estudien la materia, para presentarse a rendir, todos los temas, yo ahora les voy a insistir en este, pero todos los temas, estudianlos con todo detalle. O sea, por ejemplo, si van a nombrar combinaciones, tienen que nombrar que hay en elementos tomados de acá. Acá faltaría poner que n o que k es menor o igual a n. Que dos grupos son diferentes y difieren al menos en un elemento, que no interesa el orden, todo, que esté completo. Y si se pide una deducción, todo completo. Bueno, acá lo que les estaba comentando es que si tenemos variaciones de 4 elementos tomados de acá, donde k es 3, estas son las combinaciones de 4 elementos tomados de A3 multiplicadas por las permutaciones de 3 elementos. Ahora lo vamos a ver. Variación, esto digamos es una forma de hacer la deducción porque de la fórmula de las combinaciones, porque habría que partir desde acá para llegar a la fórmula de las combinaciones, pero para eso nos basamos en un caso particular que después generalizamos. De todas formas, para llegar a esta deducción de esta fórmula en una forma más precisa, hay que hacer una demostración matemática que, bueno, no corresponde a este curso de álgebra de primer año, por eso simplemente nosotros les damos esta deducción desde acá. Bueno, acá apareció la condición para acá, que tiene que ser menor o igual a n, y mayor que 0, porque son dos números que pertenecen a los naturales, no pueden tomar el 0, porque no podría decir una población de 0 elementos o que tomo 0 elementos de una población de n elementos, o sea, no tiene sentido. Por eso pertenece a los naturales que no contiene al 0. Esto también cuando vayan a escribir la fórmula es importante siempre destacarlo, o sea, escribirlo y entender lo que se está escribiendo. Bueno, me detuve en eso porque he visto muchos alumnos que rinden y, digamos, por ahí quedan que no saben qué significan N y K o qué restricción tienen, y entonces ahí quedan, digamos, parados de una forma de decir, o varados en un examen. Bueno, volviendo a que hay una relación que vincula las variaciones con las combinaciones y las permutaciones. Pero miren, las variaciones son de 4 elementos tomados de A3 y ellas resultan igual al producto de las combinaciones de 4 elementos tomados de A3 por las permutaciones de 3 elementos, no de 4, de 3, o sea de K. Por eso se puede escribir, ustedes dicen, ¿de dónde sale esto? Y bueno, hay toda una teoría de dónde sale esto. Nosotros lo proponemos desde este caso, digamos, de pensar en este caso, que acá sí se puede analizar,
si analizamos combinaciones, variaciones y permutaciones para estas letras de un ejemplo, se puede hacer esta deducción. Vamos a generalizar esto y tenemos entonces este producto, donde las variaciones de n elementos tomados de acá es el producto de las combinaciones de n tomados de acá por las permutaciones de k elementos. Luego podemos despejar las combinaciones de n elementos tomados de acá y resulta ser este cociente. Y armando este cociente, con lo que conocemos de las variaciones y las permutaciones, vamos a tener las fórmulas de las combinaciones. En las variaciones, recordemos que n tomadas de acá es n por n-1 por n-2 hasta n menos k más 1. Y las permutaciones de n elementos era n factorial, por lo tanto de k elementos va a ser k factorial. También las variaciones que se pueden estar escritas a través de esta fórmula están escritas a través de esta otra fórmula, n factorial sobre n menos k factorial. Si dividimos por k factorial es lo mismo que tengamos n factorial sobre n menos k factorial multiplicado esta fracción que es 1 sobre k factorial. Por eso queda que las combinaciones es el numerador n factorial sobre el denominador k factorial por n menos k factorial. Bueno, acá tenemos un ejemplo que dice, con 12 profesores, ¿cuántos tribunales distintos se pueden formar? Y también, a pesar de que no interese el orden, digamos, porque, por ejemplo, tenemos 12 profesores en una cátedra y queremos formar tribunales, pero a ver, ¿a quién voy a llamar? ¿O cómo puedo hacer los tríos? ¿O cuántos tríos puedo armar? De eso se trataría la pregunta. Tenemos n profesores, 12, y los queremos en un tribunal, o sea, de a 3. No interesa el orden, pero va a cambiar el tribunal si al menos cambia un profesor. Entonces son combinaciones de 12 tomados de a 3, y eso es 12 factorial sobre 3 factorial por 12 menos 3 factorial, que es 9 factorial. Por eso, a veces antes de agarrar la calculadora, fíjense que uno puede hacer 12 factorial es este producto, llevo hasta 9 para simplificar con este 9 factorial, y el 3 factorial es 3 por 2, 6, entonces podría simplificar este 3 con el 12, por ejemplo, que si esto es 6, acá simplificado va a quedar 2, y quedaría 22 por 10, directamente 220, y no hace falta la calculadora. Bueno, esto es un detalle porque, digamos, a veces se cierran tanto en que en un examen no me olvidé la calculadora y no tengo la calculadora. Bueno, para algunas cosas es un drama no tenerla, pero usen también estas herramientas de poder simplificar. Bien, bueno, así como este caso daba lo mismo, digamos, lo que me importaba, por ejemplo, era tener 3 profesores para una mesa de álgebra. ¿Cuántos tribunales podría formar? Con 12 profesores, 220 distintos. Bien. Bueno, está relacionado lo que acabamos de ver con la definición de número combinatorio. Acerca de esta álgebra combinatoria que ahora hemos visto sin repetición, pueden hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles, porque la verdad que es lo que ayuda a descifrar o a entender si lo que tengo en una situación problemática es para resolver a través de variaciones, de permutaciones o de combinaciones. Así es que sugerencia, no solo hagan los del práctico, sino también hagan todos los ejercicios que puedan. Bien, entonces, vamos a definir números combinatorios. Los números combinatorios, fíjense también todo lo que se nombra en la definición. Dos números
n y k, que son enteros no negativos. De manera que n es mayor o igual a k, donde a n se le llama el numerador de ese número combinatorio y acá el denominador, se define ese número como n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Entonces, ¿por qué decimos enteros no negativos? ¿A qué nos referimos cada vez que nombramos enteros no negativos? Son los naturales con el 0. ¿Por qué? Porque los enteros son positivos y negativos, pero si dicen no negativos, no puedo considerar al menos 1, al menos 2, al menos 3, pero sí al 0. En definitiva, esto y esto es lo mismo. Es para que lo tengan en cuenta, que en vez de decir los naturales con el 0, otra forma de mencionarlo son los enteros no negativos. Bueno, ahora vamos a trabajar bastante a continuación con esta expresión de número combinatorio. Hasta ahora ustedes verán que en algún sentido se parece a las combinaciones de n elementos tomados de acá. Pero podemos tener al 0, en cambio en las combinaciones no podemos tener al 0. Ahora enseguida lo vamos a mencionar. Bueno, otra forma de escribir a los números combinatorios es a través de lo que venimos trabajando, que n factorial puedo factorizarlo hasta tener algo similar en el denominador. Si a n le vamos restando de a 1, entonces tenemos n, el siguiente más chico que él es n-1, el siguiente es n-2, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quisiera llegar hasta algo, si es que me conviene, para poder simplificar con lo que tenemos en el denominador. Resulta que si llego hasta n menos k, porque si k es menor que n, entonces en algún momento n va a quedar restado por k. Entonces este lo puedo escribir como n menos k factorial. Y si en el denominador tenemos n menos k factorial, esto se puede simplificar y entonces podemos escribir el número combinatorio nk como n por n-1, o sea, una factorización de n, donde todos estos factores son k factores. Y sobre k factorial, o sea, estos son k factores. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. En el numerador, bueno, acá lo dice, k factores decrecientes a partir de n, y en el denominador aparece el factorial de k. A ver si, bueno, voy a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, o sea, a ver, el número combinatorio 9, 5. Lo podemos resolver o bien como 9 factorial sobre k factorial, que es 5 factorial, por n menos k factorial, que en este caso es 4 factorial, o como diga esta fórmula, que ya lo vamos a hacer, pero en este caso vamos a factorizar a 9, lo vamos a escribir factorizado hasta 5, hasta el mayor que tenga en el denominador, para poderlo simplificar y no hacer tanto trabajo. Entonces quedaría 9 por 8, por 7, por 6, por 5 factorial. Y entonces tenemos el 5 factorial, que está acá, y lo puedo simplificar, y el 4 factorial, que es 4 por 3 por 2, en realidad este 4 y este 2 lo puedo simplificar con este, y este 3 con este, y ya puedo hacer prácticamente esta cuenta. 9 por 7 es 63, por 2 es 126. Bueno, debería coincidirnos y ahora lo resolvemos con esta fórmula. Con esta otra fórmula, el número combinatorio 9, 5 es el k factorial queda en el denominador, y en el numerador quedan el 9 factorizado tantas veces como diga k. O sea, un factor, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendríamos en realidad, bueno, y 5 factorial.
no, ¿qué me pasó acá? 9 por 8 por 7 por 6 por 5, sí. Y 5 factorial en realidad es 5 por 4 por... A ver, este lo voy a escribir como 5 por 4 por 3 por 2. Este 5 con este 5, este 4 y 2 con el 8, el 3 con el 6 de 2. Entonces queda 9 por 7 por 2, que es lo mismo que quedó arriba, 126. Bueno, esta es la forma, o sea, la definición y cómo podemos hacer el cálculo u obtener un número combinatorio. Vamos a, no sé si hicieron este ejercicio que proponía el apunte. ¿Lo pudieron resolver? ¿Alguien? No, profe. No, no. No, profe. Bueno, me gustaría desarrollarlo. Yo, digamos, lo desarrollé hace un rato 2 veces y me dio un polinomio de grado 2 que no, con una raíz cuadrada para sacar las raíces de ese polinomio que no se podía resolver. Por eso, digamos, la respuesta es esta, pero puede ser también que les dé una respuesta. A ver, lo voy a hacer y en todos casos ahí lo charlamos. ¿Ah? Bueno, me gustaría como para repasar todo lo que venimos mirando. Hay muchas situaciones de ejercicios como este, que hay, digamos, una mezcla en una ecuación de combinaciones, variaciones, permutaciones, números combinatorios, y hay algún X que aparece por ahí, alguna X que hay que encontrar. Acá sería cuál es el valor de X o cuáles son que satisfacen esta ecuación. En realidad, bueno, es mucho cálculo, bastante trabajo, pero lo vamos a tratar de plantear, digamos, aunque sea lo más sintetizado posible, pero hay varios ejercicios y diferentes. Por ejemplo, a veces lo que se quiere conocer a lo mejor en esta misma situación es quién es este K o esta N, y acá aparece como K. Entonces, ¿quién es el K que satisface? Bueno, hay que desarrollar todo y despejar para que se cumpla, pero hay que tener cuidado en lo que les decía en las definiciones, que para que se cumpla, bueno, hasta ahora en todos estos casos, el K es un número menor o igual a N. Eso es importante porque si no pasa esto, y son números que pertenecen a los naturales, K y N pertenecen a los naturales. Entonces, si diera un número negativo, esto no tiene solución. O sea, esta ecuación no tiene solución. Bueno, a ver, el 7,4, para no escribir tanto y no demorarme tanto, lo que voy a hacer es escribirlo directamente. El número combinatorio 7,4 es lo voy a escribir, 7 factorial sobre 4 factorial por 7 menos 4, o sea, 3 factorial. Más 2 veces x igual. El número combinatorio 1,1, bueno, es uno de los números combinatorios especiales que yo no se los comenté, pero están en el apunte. Por ejemplo, el 1,1 es igual a 1 y cualquier número nn es igual a 1. No hace falta que se aprendan de memoria eso, porque si ustedes conocen la fórmula y la definición, van a poder escribir el resultado, o sea, lo van a poder calcular. Entonces, esto sería uno, digamos, si lo tuviésemos que desarrollar, es 1 factorial sobre 1 menos 1 factorial, que es 0 factorial por 1 factorial. Y por definición de factorial, el 1 factorial es 1 y el 0 factorial también es 1, o sea que este número es 1. Entonces, acá tenemos 1 menos las variaciones de
X elementos tomados de A2. La fórmula de variaciones era n factorial sobre n menos k factorial. Entonces, en este caso sería x factorial sobre x menos 2 factorial. Pues se le ha llamado x a n. ¿Por qué? Porque ahora es una incógnita. Más las permutaciones de orden 3. Permutaciones de orden 3 es 3 factorial. La podría resolver, es 6, enseguida lo escribimos. Menos, acá tenemos las combinaciones de 6 elementos tomados de A3 y menos 1. Voy a cambiar ya directamente el signo a este 1 y acá voy a escribir las combinaciones de 6 tomados de A3. Esto sería 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial por k factorial, que es 3 factorial. Acá ya tenemos, digamos, reconocido todo lo que tenemos escrito y hay que trabajarlo. Bueno, acá 7 factorial sobre 4 factorial lo podemos escribir como 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre este 4 factorial lo vamos a simplificar y este 3 factorial es 3 por 2, entonces esto lo simplificamos con esto. Más 2x. Voy a ir escribiendo acá abajo porque quedó 7 por 5, 35, más 2 veces x. Vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos en el miembro de la derecha. Tenemos más 1 y menos 1, o sea que esto lo podemos cancelar. Acá tenemos x factorial. Hay algo interesante que podemos hacer cuando tenemos un factorial y ese mismo número menos otro factorial. Es ir desarrollando el factorial hasta llegar a igualar al otro para poderlo simplificar. Entonces, en este caso tenemos x factorial, lo podemos escribir empezando a factorizarlo multiplicado por x menos 1, después va a ser por x menos 2 y puedo seguir por x menos 3 y así, pero me interesa simplificarlo con el denominador. Entonces voy a dejar escrito hasta x menos 2 factorial, porque ¿para qué seguiría si mi intención es simplificar? Entonces lo dejo Profe, así. Sí. me falta el signo menos. Adelante. Ah, sí, tiene razón, gracias. Bien, gracias. Más 32. Y acá tenemos menos. Esto sería, esto quedaría 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Sobre uno de los 3 factorial se va a simplificar y el otro es 3 por 2, Profe, ahí no era 6. 3 por 2, no 32. Sí, totalmente. Totalmente cierto. Gracias. Menos mal que ustedes están con todo. Bueno, gracias. Sí, si no, no van a salir después, no va a salir el resultado. Bien. Bueno, y acá simplificamos y hasta acá tendríamos. Acá podemos simplificar y tenemos entonces menos x por x menos 1 más 6 menos 5 por 4, 20. Bueno, lo que podemos hacer es hacer la distributiva, así ordenamos y sumamos los términos semejantes y vemos cómo nos queda esta ecuación cuadrática. Entonces, hasta ahora tenemos 35 más 2x, y esto es igual a menos x al cuadrado más x más 6 menos 20. Podemos llevar todo al mismo miembro y entonces vamos a tener, y ya de paso voy a sumar todo igualándolo a 0. Entonces vamos a tener menos x cuadrado, vamos a ponerlo así, menos x cuadrado, no, va para el otro lado, así que es más x cuadrado. Esta x sería 2x menos 1x, entonces más x, y luego acá tenemos 35 más 20, quedaría menos, más 20, menos 6.
Entonces tendríamos 55 menos 6 más 49. Sí. ¿Me siguieron con los cálculos? Sí. Bueno, entonces hemos llegado a la ecuación x cuadrado más x más 49. ¿Alguien tiene una calculadora ahí que me pueda contar las raíces de esta ecuación? Imaginaria, profe. Gran Ah, imaginación, sí. claro, eso es lo que me pasó a mí, pero digo, a lo mejor he hecho algún cálculo mal, que me puede pasar. Bueno, entonces, como no son números naturales, o sea, vamos a poner x1 no pertenece a los naturales y x2 no pertenece a los naturales, entonces no puede satisfacer esta ecuación porque para las variaciones esto tiene que ser un natural. Y no solo ser un natural, sino que acá hay una aclaración. Como dice, las variaciones de x tomados de A2 y este K tiene que ser igual o menor que este, porque esto es por definición, menor o igual, entonces, o al revés, este x mayor o igual a 2 y no lo podemos llegar a obtener, por lo tanto, no existe un valor de x que satisfaga esta igualdad y que pueda hacer que resolvamos esta ecuación. Bueno, no es lo que siempre pasa, a veces se quiere conocer justamente quién es este valor incógnita y bueno, ese puede ser el objetivo de un ejercicio. Bien, ahí fíjense que tienen para practicar de todo, porque aparecieron un montón de los conceptos que vimos para aplicar, por lo menos las fórmulas. Bueno, continuando. Los números combinatorios pueden ser complementarios. Se llaman entonces números combinatorios complementarios a aquellos que tienen igual numerador y que la suma de los denominadores es el numerador. Es decir, van a ser de la forma n, los dos en el numerador, y en el denominador tal que si sumamos los denominadores, esta suma es igual al numerador. Vuelve a dar n. Ese, digamos, es la definición de dos números complementarios. Si ustedes los van a definir, igual digan n y k pertenecen a los naturales con el 0 y que n debe ser mayor o igual a k. Bueno, por ejemplo, en forma genérica, el número combinatorio n0 y el nn son complementarios. O sea, cada vez que tengan, por ejemplo, el 5,0 y el 5,5 van a ser dos números complementarios. Y si recuerdan ustedes, el 5,0 da 1 y el 5,5 también. Justamente lo que dice la definición de los números complementarios es que, no, todavía no hemos llegado a esta propiedad. La propiedad es que la primera propiedad es que dos números complementarios son iguales. Esto es importante para el tema que viene, que es el binomio de Newton, el desarrollo de un binomio, donde el análisis se hace utilizando los números combinatorios, y en algún momento aparecen los números combinatorios complementarios. Bueno, acá también tenemos dos números combinatorios complementarios. ¿Por qué son complementarios? Porque el numerador y el denominador, o sea, el numerador es el mismo y el denominador, cuando sumemos a ellos, va a dar el numerador. 4 más 3, 7. Y si hacen el cálculo de este número combinatorio y el de este, lo que dice la propiedad 1 es que les va a dar el mismo valor, el mismo número. Por eso, una de las propiedades de los números combinatorios es que todo par de números combinatorios complementarios son iguales, dan el mismo número. La demostración es muy sencilla, se parte de cualquiera de ellos, en este caso conviene del de la derecha,
Entonces se escribe n factorial, este es n menos k factorial, y como es un número combinatorio, recordemos que la definición era n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Entonces, acá llegamos a la demostración, digamos, factorizando y se llega a este otro. Como les voy a demostrar el lema de Stiefel, ya vamos a tener enseguida bastante o lo suficiente de practicar esto con el número combinatorio. Bueno, entonces, primera propiedad, la de simetría. Las otras dos propiedades, bueno, la otra, hay una acá que es el lema de Stiefel, y la tercera propiedad, que es la suma de todos los elementos combinatorios que estarían en una fila, se los voy a contar con el triángulo. Ya vuelvo entonces a las tres propiedades estas. Voy a avanzar un poquito porque me parece mucho más fácil mirarlo desde acá. A ver, Pascal, bueno, se dice que anteriormente Tartaglia, armaron este triángulo con los números combinatorios. Los ordenaron de tal manera, ¿por qué? Porque vieron que se cumplían ciertas propiedades, o ellos vieron, bueno, se cumplen ciertas cosas, entonces vamos a ponerlos en ese orden para hacer un análisis y recordar. ¿Qué es lo que observaron? Miren, en el vértice superior del triángulo tenemos al número combinatorio 0, 0. Abajo tenemos al 1, 0 y al 1, 1. Abajo, en la fila, esta sería la fila 1, o la 0, la 1, la 2, la 3. Bueno, en la tercera tenemos el 2, 0, el 2, 1, el 2, 2. Pero, ¿qué tiene de sentido haberlos ordenados de esta forma? A ver, algo importante. El número combinatorio 0, 0 es 1 por definición. ¿Se acuerdan que recién vimos que cualquier número combinatorio de la forma n0, que es este, y así sucesivamente, también es igual a 1? Fíjense que acá fue quedando esto. Y el nn también es igual a 1. Está la demostración. Fíjense que el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4 también da el número 1 como resultado de plantearlo. Entonces, este otro extremo o lado del triángulo también está lleno de unos. Pero otras cosas que se fueron observando. Acá tenemos dos números combinatorios complementarios. Tienen el mismo numerador y la suma de los denominadores da el numerador. Acá tenemos dos números combinatorios, no, estos dos son complementarios, estos dos. Los numeradores son iguales y la suma de los denominadores da el numerador. Acá abajo tenemos estos dos que son complementarios y estos dos, porque los numeradores son iguales y la suma de los denominadores da 3. Y acá también, los numeradores son iguales y la suma de los denominadores es 3. Acá tenemos estos dos complementarios y estos dos complementarios también. Entonces, los números complementarios respetan cierta simetría. Fíjense que en el triángulo hay una simetría, acá este con este son simétricos respecto de este con este son simétricos y este con este son simétricos, este con este son simétricos y este con este también, respecto del centro. Entonces, van a dar los mismos números, los mismos valores. Por eso, si este dio 3, o sea, acá tenemos el 2, que es este que está acá. Este dio 2, pero estos dos dieron 3 y 3. Acá están, 3 y 3. Y después tenemos el 4, 4, que es este que está acá, 4, 4. Y este dio 6. Y si después seguimos,
vamos a tener el 5, 5 y el 10, 10. Entonces, cuando armemos el binomio de Newton, va a ser más fácil la construcción y el cálculo, porque los números combinatorios observan estas relaciones entre ellos o estas propiedades. Entonces, la primer propiedad es la simetría que hay entre los números combinatorios complementarios. Hay otra propiedad, que es el lema de Stiefel, que dice lo siguiente, que si tenemos, por ejemplo, este número combinatorio acá, esto coincide con la suma de estos dos números combinatorios que están arriba. A ver, lo vamos a leer, ese no es este, que un número nk es la suma de los dos números que están, si este es n, estos están en la fila de arriba, y sería el k y el anterior. Entonces, por ejemplo, bueno, acá lo tenemos, es un ejemplo, si este es el 7, 3, estos están arriba en el triángulo y son el 6, 6 y uno coincide con 3 y el otro es uno menor que 3. Entonces, volviendo al triángulo, porque por ahí es más fácil memorizarlo acá en el triángulo, lo que tendríamos es que el 3, 1 es la suma de los dos que están encima de él. Por eso aparece el numerador 2 y en el otro también el numerador 2, y en uno el denominador es el mismo y en el otro es uno menos. Entonces, el 2, 0 más el 2, 1 es el 3, 1. Esta es la relación que está dando el lema de Stiefel. Después, este es la suma de estos dos. Este es la suma de estos dos. Este es la suma de estos dos. Y así sucesivamente. Eso dice este lema, que por lo tanto, en forma genérica, se escribe así. También dice que hay otra forma de escribirlo, y que es reemplazando n-1 por n, y escribiendo, o sea, acá habría que escribir n, y acá n más 1. Pero es lo mismo. Bueno, yo pensaba, porque tienen como actividad hacer la demostración, yo no sé si ustedes la han buscado, si no digo, bueno, la hacemos. De todas formas, a ver, vamos a hacer el cálculo y a continuación hago la demostración, porque quiero llegar, aunque sea a ver la otra propiedad y a que iniciemos el tema de binomio de Newton. Veamos en este ejemplo que esto realmente se cumple para cualquier par de números combinatorios, que sumados da este número combinatorio donde este es este numerador más 1 y este denominador es repetido en uno de ellos y en el otro es uno menos. Esta relación se va a cumplir siempre. Veamos entonces, no quiero ocupar tanto lugar por el lema que es largo, pero a ver, esto sería 6 factorial sobre 6 menos 2, 4 factorial por 2 factorial, más 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. Y si no, lo borro después. Bueno, esto debería ser igual a 7,3. Vamos a ver a qué es igual. Acá podemos simplificar cuando hagamos el 4 factorial. Con este 4 factorial y va a quedar 6 por 5, 30 sobre 2, 15. Entonces esto es 15 más, y este quedaría, bueno, en realidad no son complementarios, así que no dije nada. Y esto sería 6 factorial, cuando lo desarrolle va a quedar hasta el 3 factorial simplificado con este 3 factorial. Y después quedaría, bueno, a ver, lo hago, en realidad es 6 por 5 por 4 sobre 3 por 2, porque el 3 factorial de acá con este otro 3 factorial lo simplificamos. Esto es esto, entonces queda 5 por 4, 20. O sea que queda 15 más 20, 35. Y
vamos a ver si da igual a el desarrollo de 7,3. 7,3 es 7, en realidad es 7 por, uso la otra fórmula, bueno, es que es una combinación en realidad. A ver, 7 factorial sobre 3 factorial por 7 menos 3, 4 factorial. Y esto es 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial, simplificamos, 3 factorial, 3 por 2 con este 6. 7 por 5, 35. Esta es solo una comprobación de que se cumple dado cualquier ejemplo. Pero lo otro sería demostrar este lema. Ya vuelvo la diapositiva para atrás para demostrarlo. Lo que quiero es que veamos la última propiedad. Acá está. La última propiedad que vemos sobre los números combinatorios dice que la suma de todos los números combinatorios que están en una misma fila, y sería precisamente en la fila n, es igual a 2 a la n. Se los voy a mostrar en el triángulo porque lo que les comentaba es más fácil, ¿ves? Es más fácil verlo. A ver, vamos a borrar esto que está escrito. A ver, si ustedes necesitan recordar las propiedades de los números combinatorios, digamos, como sugerencia, armen el triángulo, por lo menos recuerden cómo estaba escrito el triángulo. Bueno, ¿qué dice esa tercera propiedad? Que la suma de todos los números combinatorios de una fila, en este caso sería, si sumamos el número combinatorio 2, 0, más el 2, 1, más el 2, 2, esto debería dar 2 a la n, donde n es el número de fila, y acá se considera que esta es la fila 2. Como lo tenemos resuelto, porque este equivale al 1, este 1, 1 equivalen a estos dos números combinatorios, y vamos a hacer lo siguiente, esto que tenemos acá, el 1, 2, 1, en realidad es el resultado de hacer estos números combinatorios. Entonces, si sumamos, según lo que estamos viendo ahí, tengo 2, 3, 4. O sea que esta suma es igual a 4. Y esto coincide con 2 a la n, porque si n es 2, es el número que está en el numerador, n es 2 al cuadrado, y da 4. Entonces, acá tendríamos que la suma de todos estos números combinatorios, ya de solo verlos, tendríamos que dar por resultado que es 2 a la 3, o sea que debería dar 8, porque el numerador n es 3. Y esa propiedad dice que la suma de todos estos es 2 a la n. Veamos que esta fila coincide con estos resultados. Esto es 3 más 3, 6, 7, 8. 8 es 2 a la 3. Este va a ser 2 a la cuarta, que n es 4. Entonces tiene que ser igual a 16. Y esta suma debería dar 16. 6, 4, 10, 11, 15, 16. Bueno, eso es lo que les dice esta última propiedad. Dice que la suma de los números combinatorios a través de cada fila n es siempre 2 a la n. Por lo tanto, n0 más n1 más nn es 2 a la n. ¿De qué otra forma se puede escribir? Como la sumatoria de los números combinatorios nk con k, que va desde 0 hasta n. En la demostración, miren, es muy sencilla, pero siempre yo sé que tienen dudas en esto, por eso lo voy a aclarar. Acá está escrito que el número combinatorio nk con k que va de 0 hasta a n, queremos demostrar que es igual a 2 a la n. Entonces, esto es, lo podemos escribir, esto mismo está repetido acá, solo le estoy agregando
multiplicándolo por 1 y por 1. Porque 1 elevado a cualquier número es 1. Y 1 elevado a cualquier número que no sea 0 es 1. Entonces, siempre tendríamos que no le afecta en nada si multiplicamos por 1 y por 1. Pero le vamos a agregar exponente n menos k a uno de los unos y n menos k y k a otro 1. ¿Por qué? Porque ahora todo esto es un artificio matemático o un artificio algebraico. Se usa justamente para fundamentar una demostración, pero no hago nada que no esté sustentado por el álgebra. Esto es producto de potencias de igual base. Entonces se suman los exponentes. Es decir, que quedaría n menos k más k queda igual a n. Por lo tanto, quedaría 1 más 1 a la n, y esto es 2 a la n. Bueno, ahí digamos tienen la demostración, y acá tienen si tienen que calcular algún número por fila, y saben que les va a dar 2 a la n, en este caso 2 a la 4. Bueno, volviendo acá a esta propiedad, voy a borrar para, digamos, mi idea era hacer la demostración porque está pedida como actividad, y yo sé que ustedes, y con razón por ahí, porque no están habituados a hacer demostraciones, les preocupan las demostraciones cuando van a rendir. Por eso es que pensé en hacerla. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Bueno, acá, digamos, de alguna forma hay que ingeniárselas también. O sea, los conocimientos uno los tiene para, con todo lo previo, en este caso la definición de número combinatorio, la definición de factorial, para mostrar que esta suma da este resultado. A ver, esta es la tesis. Bueno, no la voy a copiar para no demorarme. Entonces voy a empezar con la demostración planteando esta primera suma. Esta suma que es n-1, k-1 más n-1k. Igual, bueno, lleva algunos pasos llegar a la conclusión. Este número combinatorio n-1, k-1, lo vamos a escribir y entonces sería n-1 factorial, porque recuerden que un número combinatorio nk se define como n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Por k factorial. Entonces, n-1 factorial sobre k-1 factorial por, y ahora tenemos que hacer el numerador menos el denominador factorial. Entonces tendríamos n-1 menos k más 1, porque le estoy restando el denominador. Para no demorar tanto, directamente hice la diferencia. Factorial. Más, lo mismo hacemos con este otro. Tendríamos n-1 factorial sobre k factorial por el numerador menos el denominador factorial. O sea, n-1 menos k factorial. Bien, ahora habría que hacer algo para ver cómo podemos continuar. O sea, esto es igual a esto es igual, y bueno, a ver qué podemos hacer acá. Acá podemos cancelar este menos 1 con este más 1, y entonces, por ahora, esto va a quedar n-1 factorial sobre k-1 factorial por n menos k factorial.
voy a escribir el otro, ordenándolo, de manera que podamos interpretarlo y hacer algo. O sea, esto lo voy a escribir como k factorial, este queda igual, por, y acá voy a escribir n menos k, lo único que voy a hacer es cambiar el orden, o sea, conmutar, n menos k y voy a asociar menos 1 factorial. Lo que estoy buscando es de alguna manera ver cómo puedo interpretar estos denominadores para sacar denominador común, para poder hacer esta suma. Entonces, directamente acá, ¿cómo quedaría? A ver, esperen que acá quedan. Y no va a quedar otra que n menos k menos... Ah, es que acá yo que lo que hice, saqué factor común, k menos 1 por... Claro, para poder sumar voy a factorizar esto, o sea, voy a aplicar el factorial para avanzar un poco más para poder sacar el denominador común y sumar. Entonces, este k menos 1 lo dejo tal cual está, factorial. Pero este siguiente, porque acá tengo n menos k menos 1 factorial, entonces conviene que también lo tenga acá. Entonces, a este lo voy a escribir como el por 1 menos factorial, que eso ya lo saben que es posible. O sea, n factorial es n por n menos 1 factorial. Eso es lo que estaría haciendo. Entonces acá voy a escribir n menos k menos 1 factorial, más, este queda n menos 1 factorial sobre k factorial por, y este va a ser igual que este, es el mismo, n menos k menos 1 factorial. Entonces ahora Profe. vamos a... ¿Sí? El k factorial no lo puedo abrir como k por k menos 1 factorial y ahí tiene otro factor común. Sí, sí. Eso es otra de las cosas que tenía que hacer, es cierto. Profe, en el numerador del primero, ¿se le saca el factorial? No, me lo olvidé yo, ahora lo escribo. Ahí está. No, había que copiarlo tal cual. Es cierto, acá es necesario también para tener k menos 1 factorial y poder tener otro denominador, otro factor común en el denominador, entonces acá vamos a escribir k por k menos 1 factorial. Entonces, este y este se repiten y este se repiten. Entonces, ahora sí vamos a poder hacer la suma. Entonces, vamos a escribir ahora, para hacer la suma, que el denominador común es k por k menos 1 factorial por n menos k por n menos k menos 1 factorial. Bueno, espero que nos entenda, o sea, si no me entiendo yo después, esto es menos 1 y esto lo voy a volver a escribir. Esto es menos 1 y esto era el n menos k menos 1. Bueno, entonces ahora, haciendo esta división de este denominador por este y multiplicando por este, va a quedar k por n menos 1 factorial. Más, y haciendo esta división con esta, y multiplicando por n menos 1 factorial,
quedaría n menos k por n menos 1 factorial. Bueno, y acá, a ver si podía sacar, ¿qué es lo que hice? Saqué n menos 1 factorial del numerador. Para poder simplificar. ¿No hay que sacar factor común n-1 arriba? Claro, No se pues eso puede. es lo que estaba comentando. Sí, lo voy a hacer acá. Sacando n-1 factor común, pero estoy viendo después con qué lo vamos a poder simplificar. Pero lo hice para recordarlo recién. Y resulta que no me lo, ahora no me lo El acuerdo. k con el menos k, ¿no? Bueno, a ver, vamos a sacar n menos 1 factorial, factor común de k más n menos k. K más n menos k. Sobre, queda k por k menos 1 factorial por n menos k por n menos k menos 1 factorial. Entonces, acá tenemos, bueno, en el numerador ya hemos llegado a lo que teníamos que llegar, porque quedó n por n menos 1 factorial. El numerador ya lo tenemos porque este número es n factorial. Y en el denominador tenemos que tener k factorial y este producto de k por k menos 1 factorial es k factorial. O sea, todo esto es k factorial. O sea que ya tenemos el k factorial en el denominador. Y esto es, está bien, n menos k por n menos k menos 1 factorial no es otra cosa que n menos k factorial. Así es que ya llegamos. Por n menos k factorial. Y entonces esto es también por n menos k factorial y esto es el número combinatorio nk. Entonces, esto hemos llegado a que es igual a este número combinatorio y por lo tanto está hecha la demostración. Bien, bueno, un poquito más y termino o les escucho alguna pregunta. Lo que quería comentarles, el triángulo de Pascal o de Tartaglia y todas estas propiedades nos ayudan a definir la potencia de un binomio. Ahora les voy a dejar esta definición nada más, que es la potencia natural de un binomio, porque después vemos la potencia de un binomio con exponente racional o real. Pero por ahora les voy a dejar esta definición. Bueno, el teorema del binomio de Newton dice lo siguiente, que si tenemos dos números reales, A y B, y n es un número natural que puede ser el 0, entonces el binomio a más b elevado a la n es la sumatoria desde k igual 0 hasta n del número combinatorio nk por el primer elemento del binomio elevado a la n menos k por el segundo elevado a la k. Esto también se puede escribir digamos, en cambio de nk, n menos k, y entonces a, en vez de estar, o sea, con a elevado a la n menos k y b elevado a la k, y da exactamente lo mismo, después lo pueden probar. En este caso, como a está elevado a la n menos k, y k es 0, a empieza desde n, y va teniendo potencias decrecientes, por eso dice desarrollo decreciente en potencias de A. Pero también se puede escribir en función
de que a B lo elevemos a la n menos k. En ese caso, entonces, el que va a tener potencias decrecientes es B. Esto es B, en potencias decrecientes de B. Cualquiera de las 4 formas que usen para el desarrollo del binomio da exactamente lo mismo. O sea, el resultado es el mismo, solo que hay que tener cuidado que lo que escribo, digamos, el número combinatorio nk, a elevado a la n menos k, b a la k, o nk a la k, b a la n menos k, pero en definitiva ya van a ver también por qué. Porque como el número combinatorio es simétrico y en realidad que empiece, o sea, este coeficiente que va a acompañar a este producto o va a estar al principio o va a estar al final, pero va a terminar siendo de alguna manera en algún momento uno de los términos del desarrollo de ese binomio. En la definición, mucho cuidado con la mención de que A y B son números reales, de que n es un número natural y que puede ser el 0, pertenece a los naturales con el 0, pero en ese caso, si n es 0, esto no puede ser 0, porque 0 a la 0 no está definido. O sea, siempre y cuando esto sea distinto de 0, n puede ser 0. Bueno, la deducción se la voy a dejar para que la vean luego. No sé, se las dará a Noemí. Voy a hacer este solo ejemplo y voy a escuchar preguntas. Iba a hacer otro ejemplo, o bueno, hago otro ejemplo y dejo para que lo miren. En todos casos le digo a Noemí después que refuerce o que revise esta parte. A ver, había anotado un ejemplo, acá está. Miren, bueno, después lo analizan en detalle. Yo había puesto un ejemplo que es la raíz cuadrada de x menos 1 sobre la raíz de x, también la raíz cuadrada de x, todo elevado a la cuarta. Aquí tenemos un binomio donde n es 4. Entonces, el desarrollo dice que hagamos la sumatoria de nk, los números combinatorios nk, con k que va desde 0 hasta n, y con a elevado a la n menos k, por ejemplo, voy a usar por b a la k. Entonces, vamos a empezar este desarrollo. Algo importante, cada vez que tengan una radicación, exprésenla como una fracción, como una potencia. Les va a resultar más fácil. Entonces, lo voy a reescribir como x a la 1/2 menos x a la menos 1/2. Eso como sugerencia siempre a las raíces. Después lo pueden volver a expresar como raíz, pero para el desarrollo les va a resultar más fácil así. Bien, entonces vamos a tener el número combinatorio 4, 0 por a la, a es x a la 1/2. Esto es, a es x a la 1/2. Y dice que lo vamos a elevar a la n menos 0, o sea, a la 4. Por b a la 0 en realidad. O sea que esto es x a la menos 1/2 a la 0 es 1. Así es que lo voy a borrar. Más el número combinatorio 4, 1 por x a la 1/2, que es a, pero ahora elevado a la 3, o sea, a la 3/2, por b, que es menos, en realidad, menos x a la menos 1/2 elevado a la 1, o sea que queda x a la menos 1/2, más el número combinatorio 4, 2 por x elevado, o sea, a que es x a la 1/2, ahora elevado a la, este era la 4, este a la 3, este a la 2. O sea que quedaría a la 2/2, después lo ponemos como x a la 1.
por b, que es menos x a la menos 1/2. Fíjense que a va decreciendo y b va creciendo. Entonces, este es menos 1/2, estaba a la 0, a la 1 y ahora a la 2. Esto es menos 1/2 al cuadrado. Bueno, después espero entenderme cuando quiera cerrarlos. Y esto es más, quedaría el 4/3 por, quedaría x a la 1/2, que es a elevado a la 1, o sea que queda como está, por menos x a la menos 1/2 a la 3, o sea, a la menos 3/2. Más el número combinatorio 4, 4 por x a la 0, o sea, x a la 1/2 a la 0, que es 1, por b, que es menos x a la menos 1/2 a la 4. O sea, a la menos 4/2 ya lo corregimos. Bueno, el tema de los números combinatorios es fácil por ahí de resolver, porque el 4, 0 es igual al 4, 4 y es 1. El 4, 1 es simétrico con el 4, 3 y va a dar 4. Entonces, ya tenemos que esto es 1, que esto es 1, que esto es 4, que esto es 4, y este se puede sacar, y esto da 6. Entonces, si vamos acomodando, va a quedar 1 por x a la 2, quedaría menos 4, porque este número combinatorio da 4, por x a la 3/2 menos 1/2, o sea, quedaría x a la 2/2, x a la 1, 4x. Después, este término, ahora estoy trabajando con este, es 6, el número combinatorio, 6, y quedaría x a la 1, esto pasa a ser positivo, y esto es 1,